Buenos días a todos. En este video estaré explicando lo que vendría a ser nuestro proyecto final de física general, el cual es un cañón de proyectiles. Todos los cálculos los hemos realizado en el programa MATLAB. Y aquí estaré explicando para qué se utilizan los comandos que están presentes en nuestro proyecto. Para empezar, quiero aclarar que este cálculo ya está finalizado, pero antes de eso tuvimos que intentar varias veces para poder llegar a este resultado, el cual sería el correcto. Pues paso al programa MATLAB para venir a explicar lo que es nuestro proyecto. Bueno, lo primero que hemos hecho es introducir una pequeña introducción de lo que es nuestro cálculo del proyecto. Pero para eso lo hicimos en forma de comentario. Pero para poderlo poner así que no afecte el cálculo que vamos a hacer después, lo que hacemos es introducir el símbolo del porcentaje para que nos indique el programa que esto es un comentario. Cuando ya tenemos todo esto, pasamos a escribir el comando clear_var, que lo que hace es limpiar el lugar de trabajo, es decir, que él nos limpia todo lo que hayamos hecho anteriormente. Colocamos punto y coma, que nos indica que es el final de ese comando y que de ahí puede iniciar otro o lo podemos finalizar. Entonces introducimos el comando clc, el punto y coma, que significa el final, y lo que hace este comando es limpiar todo el workspace, que es esta parte de aquí, y el command window, que es esta parte de aquí. Después de haber escrito todo eso, lo que pasamos a hacer es escribir los datos que teníamos del proyecto, son los datos que conocíamos. Pues bien, escribimos la constante de elasticidad, la cual está en newton por metro, pero para eso utilizamos el comando input, lo cual hace que podamos introducir cualquier valor numérico diferente al original. Pero me gustaría aclarar una cosa, de que este valor de esta constante nosotros lo obtuvimos directamente de la ferretería en donde conseguimos el resorte. Por esa razón nosotros ya conocemos ese valor y no fue necesario hacer un cálculo para poder encontrar este valor. Nosotros ya lo conocemos. Pues bien, pasamos al otro valor, al otro dato, que vendría a ser la comprensión de resorte. Esto lo representamos con la letra X minúscula. De igual forma, introducimos el comando input, el cual no vendría a ser lo mismo paso anterior que había mencionado, siempre colocando el punto y coma. Introducimos el valor del ángulo de lanzamiento, que lo representamos con la palabra teta. El valor de la masa del proyectil, en este caso es lo mismo que decir el móvil, que está representada en kilogramos, y la constante de gravedad, que es 9.81, que está dada en metros sobre segundo al cuadrado. Un dato muy importante es que en el programa MATLAB el ángulo siempre lo tenemos que pasar a radianes. Para esto utilizamos esta pequeña fórmula, que θ es igual a θ por el valor de pi entre 180. De esta forma los grados se convertirían a radianes. Ya obteniendo todos esos datos, ya podemos pasar a encontrar el valor que nosotros necesitamos. Pero para eso tuvimos que utilizar distintos procedimientos antes de introducir esta fórmula ya despejada. Tuvimos que aplicar los conocimientos adquiridos del tema de trabajo y del tema de conservación de la energía. Utilizando las ecuaciones de esos temas, nosotros obtuvimos esta ecuación que vendría a ser el trabajo final del resorte. Entonces agregamos esta fórmula, la escribimos aquí, colocamos el punto y coma. Ya con eso estaríamos calculando el valor del trabajo de resorte. Ya al obtener esa ecuación, pues podemos pasar a encontrar lo que en realidad necesitamos
para describir la trayectoria de nuestro proyecto, que es un movimiento parabólico. Entonces, escribimos la ecuación original que vendría a ser el trabajo de la fuerza de restitución, que es la fuerza del trabajo de la gravedad, que es igual a la masa por la gravedad por la altura. Y antes de eso, debemos encontrar el valor de la altura. Utilizando trigonometría, obtenemos que el valor de la altura es igual a x, o sea, el valor comprimido del resorte, por el seno del ángulo. Entonces, ese valor lo sustituimos en lo que vendría a ser este valor de h. Entonces, obtenemos trabajo de la gravedad va a ser igual a la masa por la gravedad por el seno del ángulo por la compresión del resorte o el desplazamiento. Ese es el valor del trabajo de la gravedad. Ahora lo que debemos hacer es encontrar el trabajo total. Como nosotros ya conocemos el valor del trabajo de la gravedad y el trabajo de resorte, nosotros conocemos que el trabajo total es igual a la sumatoria de los trabajos. Entonces, como el trabajo de resorte es positivo y el trabajo de la gravedad se opone al otro por ser a favor de la gravedad, entonces se restan. Ahora, nosotros conocemos la ecuación de la conservación de energía del trabajo final, que es igual a la energía cinética final, es decir, 1 medio la masa por la velocidad final al cuadrado. Por tanto, el trabajo total es igual a la energía cinética final. Entonces lo que hacemos aquí es despejar la velocidad final al cuadrado para así obtener una ecuación que nos permite encontrar esta velocidad final, que es lo que necesitamos. Si podemos notar, todo lo que hemos venido explicando lo hemos escrito en forma de comentario. Esto es para así que se entienda mejor la parte teórica y que no se confunda con lo que vendría a ser los datos que sí necesitamos, que serían estas ecuaciones. Pues continuamos. Tenemos que la ecuación de velocidad final es igual a la raíz de 2 por el trabajo total sobre la masa. Si podemos notar, aquí tenemos este comando sqrt. Este comando nos simboliza la raíz cuadrada. Este es el comando de la raíz cuadrada. Ahora que ya conocemos eso, ya podemos continuar. Entonces, con esto podemos calcular la velocidad con la que inicia el movimiento del proyectil. Es la velocidad de lanzamiento del proyectil. Pero aquí introducimos otro comando, que es fprint. Este comando lo que nos hace es mostrarnos este valor, que es el de la velocidad final, en el command window. A la hora de correr el ejercicio, el cálculo, nosotros vamos a obtener este valor aquí, que es lo que vendría a ser este comando. Dentro del comando, porque se debe poner entre paréntesis, colocamos lo que vendría a ser la velocidad de lanzamiento, que ya lo conocemos que aquí. Es de este otro comando simboliza de que después del punto vamos a obtener 4 decimales. Podemos colocar un 2 pero opcional. Pero nosotros decidimos colocar 4. Y colocamos masa sobre metro sobre segundo, que es el valor de la velocidad final. Y colocamos aquí el valor que queremos que se exprese en esta parte de aquí, que es la velocidad final. Luego obtenemos la velocidad de lanzamiento y aplicamos la de movimiento parabólico acelerado, que es lo que nosotros debemos conocer. Pero antes de eso, de la igual forma, lo que hicimos en el otro, utilizando las ecuaciones, tuvimos que despejar y encontrar ecuaciones y para después solo escribirlas en el programa. Entonces escribimos la ecuación de la velocidad en x es igual
a la velocidad final por el coseno del ángulo, que esto vendría a ser la componente de la velocidad en x. Ahora, la velocidad final en y es igual a la velocidad final por el seno de θ, que es la componente de la velocidad en y. Colocamos el comando f', que ya había explicado anteriormente para qué funciona, y pasamos a encontrar el tiempo de vuelo. De igual forma, despejando y utilizando los conocimientos sobre el tema del movimiento parabólico, obtuvimos que el tiempo de vuelo es igual a 2 veces la velocidad en y sobre la gravedad. Esta velocidad en y es este valor de aquí. Así obtenemos el tiempo de vuelo. También buscamos el tiempo de vuelo para x, que es 2.5. Al obtener esos valores, nosotros encontramos la distancia en x. La distancia en x la representamos con la letra O minúscula, para así evitarnos errores. Entonces, O minúscula, que es la distancia en x, es igual a la velocidad en x por el tiempo de vuelo en x, que es este valor de f. Colocamos el comando f', que vendría a ser lo que ya había explicado anteriormente, y procedemos a hacer otro cálculo, que es encontrar la altura máxima del proyectil, el cual la ecuación sería y máxima es igual a la velocidad final por el seno de θ al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Colocamos la altura inicial, que es la altura de donde se dispara el proyectil. Ese es un valor que nosotros también es un dato que ya conocíamos. También con el comando input. Sabemos que Ymax es igual a Ymax más h, que es la altura del cálculo más la altura final. Entonces, lo que hacemos aquí, lo mismo, el comando f', que lo que hace es expresarnos la respuesta en esta parte de aquí, en el command window. Luego, lo que procedemos a hacer es a graficar la trayectoria del movimiento, el movimiento de la parábola. Para eso lo que hicimos es introducir un valor de un ángulo, que le colocamos con el nombre angle, y le dimos valores que van desde 0 hasta pi medio, que está evaluada desde 0 grados hasta 90 grados. Luego pusimos eje X, que es la velocidad en X, es decir, el desplazamiento en X. Entonces, velocidad final, que ya lo habíamos obtenido, por el coseno, y colocamos este dato de aquí, para que así nos pueda graficar en función de todos estos ángulos, por el tiempo de vuelo en X, que es F. Hacemos lo mismo en el eje Y, en el desplazamiento en Y, que es igual a la velocidad final por el seno del ángulo al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Este ángulo también corresponde a este de aquí, que es para que se pueda generar la gráfica. Ahora lo que hacemos es introducir el comando plot, que vendría a ser el valor del ángulo, el valor del eje X, que es este de aquí, y eje Y. Colocamos comilla simple, 2 puntos, que es para que se pueda generar la gráfica, y cerramos con comilla simple y paréntesis. Esto vendría a ser la gráfica del desplazamiento en función del ángulo. Entonces colocamos el comando título, que lo que vendría a hacer es agregarnos un título a la gráfica. Nosotros le ponemos aquí entre paréntesis comilla simple, que es el desplazamiento según el ángulo de lanzamiento. Luego colocamos xlabel, que vendría a ser un comando para indicar el nombre del eje X, ylabel, que nos indica el nombre del eje Y, y leyenda, que es para agregar una leyenda en la gráfica.
Y al final colocamos el comando grid, que eso lo que hace es ponernos una retícula en la gráfica. Y al final colocamos el punto y coma, que siempre es importante que vaya. Luego lo que procedemos es a demostrar los resultados del cálculo. Primero, nos pide la constante de elasticidad, que nosotros ya sabíamos que era un valor de 60 newton por metro. Le damos siguiente. El valor de la compresión del resorte, nosotros obtuvimos que era un valor de 0.075. El valor del ángulo de lanzamiento, que nosotros lo colocamos un valor de 45 grados. El valor de la masa del proyectil en kilogramos es de 0.009. Luego colocamos el otro valor que decimos colocar, el valor de la altura inicial, que es 0.65. Y así estaremos obteniendo los datos que hemos decidido encontrar. Tenemos que la velocidad en X es de 4.2696 metros sobre segundo, la velocidad en Y 4.2696 metros sobre segundo. La distancia en X es de 10.6741 metros. La altura de lanzamiento inicial ya la conocíamos, por el valor que introducimos. La altura en Y es de 1.5791 metros. Estamos esperando que nos dé el valor de la gráfica. La computadora está un poco lenta. También tenemos que el valor inicial del lanzamiento es de 6.0382 metros sobre segundo. Y ahí obtenemos el valor de las figuras. Podemos notar que va como en función del ángulo. Este sería el valor del ángulo en radianes, cuando llega a 90. Y esto representaría cada uno de los desplazamientos. Esto se nos genera un desplazamiento más que todo lineal, que vendría siendo el desplazamiento en X. Y el desplazamiento vendría a ser el desplazamiento en Y. Y el desplazamiento en X, que va en función del ángulo. Y eso sería todo nuestro cálculo en el programa MATLAB. A partir de aquí podemos notar de que se ha generado un resultado correcto, tomando en cuenta los resultados obtenidos a partir del proyecto en manos.